¿Puede la vida que más tememos convertirse en la vida que más amamos? La anciana Elvira, de 94 años, lo demostró. Durante 30 años, su hogar ha sido el último vestigio de humanidad a 10 kilómetros de la civilización, en una cabaña donde el único visitante es el viento de la montaña. Un día, una tormenta que ni la montaña recordaba amenaza con borrar su existencia. ¿Sobrevivirá? ¿Y qué esconde esta abuela solitaria que la hizo quedarse? Acompaña la vida de Elvira, que te helarán la sangre y te calentarán el alma. No te pierdas ni un detalle de esta historia completa. Si te conmueve la lucha de Elvira contra el olvido, por favor dale me gusta y suscríbete al canal Lo que calla mamá. Tu apoyo es vital para dar voz a la soledad de las abuelas del mundo. Elvira se despertó con el estruendo de una avalancha lejana. A sus 94 años, sabía que no era el trueno. Era la montaña del silencio reclamando su territorio. Afuera, la nieve caía con una rabia que no se veía desde hacía 3 décadas, justo el tiempo que llevaba viviendo sola en su pequeña cabaña de piedra. El gancho impactante, la estufa, su única fuente de calor se había apagado. El frío le atenazaba los huesos como un depredador. Con manos artríticas, tanteó el suelo hasta el saco de arpillera. Estaba casi vacío. La última vez que había bajado al pueblo, un viaje de 8 horas a pie, fue hace 4 meses. Sabía que esta tormenta era un ultimátum. El verdadero gancho se reveló en el pequeño cofre de madera bajo su cama. No contenía dinero ni joyas. Solo una carta arrugada y amarillenta. Si lees esto significa que elegiste quedarte, Elvira. Pero el manantial te mintió, rezaba la misiva. La abuela se puso en pie, mirando a través de la ventana congelada hacia el manantial que nunca se congelaba, su única fuente de vida. Algo turbio corría bajo el hielo, algo que no era agua. Y Elvira lo sabía. La luz de la vela proyectaba sombras temblorosas en las paredes de madera. Elvira no sentía pánico, sentía compañía. Su soledad no era vacía, estaba llena de rutinas estrictas y silencios elocuentes. Su día se desarrollaba como un ritual. Moler el maíz seco, que guardaba desde el verano. Chequear el gallinero, la última de sus gallinas, Libertad, era su única oyente. Y, finalmente, sentarse a conversar con sus herramientas. El hacha, desgastada por años de uso, era su guardia. El rastrillo, su consejero. Este vínculo con los objetos inanimados era la armadura que había forjado contra la desesperación. Pero en este día de tormenta, una sombra se interpuso en el ritual. Al ir a buscar la última lata de aceite, descubrió que faltaba. No había ratas en la cabaña. No había ladrones en kilómetros. Alguien más estaba en la montaña con ella. Elvira no se asustó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La soledad, por fin, había traído a un verdadero compañero o un enemigo. Y para Elvira, cualquiera de los dos era bienvenido. Al tercer día de aislamiento, el hambre era punzante. Elvira se envolvió en pieles y salió. La nieve le llegaba a la cintura, pero debía llegar al manantial. Al acercarse, vio huellas frescas, mucho más grandes que las suyas. No eran de botas de pueblo, sino de un animal grande. Siguiendo las huellas, llegó a la despensa de madera que construyó años atrás. La puerta estaba abierta. Dentro encontró una escena insólita. No había saqueo, sino un joven ciervo herido refugiado. La criatura la miró con ojos grandes y asustados. En lugar de cazarlo, Elvira regresó a la cabaña y trajo consigo una de sus más preciadas posesiones, el último frasco de pomada de hierbas que hacía su madre. Pasó la tarde curando al ciervo, bautizándolo en silencio como Fidelidad. Al caer la noche, y mientras compartía un puñado de maíz con el animal, Elvira por fin entendió el mensaje de la carta. No se trataba de una mentira sobre el manantial, sino sobre la vida. Había venido a este rincón para morir en paz y en silencio, huyendo de un pasado doloroso en la ciudad. Pero el acto de cuidar a Fidelidad, de ser necesaria, le reveló la verdad.
La montaña no era un lugar para morir, sino un lugar donde la vida se negaba a rendirse. La soledad se había transformado en una misión. Al amanecer, la tormenta cedió. Elvira alimentó a Fidelidad, y el ciervo, curado, se marchó con un último roce de hocico en su mano. La abuela sintió un profundo vacío, pero también una nueva energía. Era hora de enfrentar la verdad del manantial. Regresó al cofre, sacó la carta y leyó la frase de nuevo. El manantial te mintió. El manantial no se congelaba, no por su pureza, sino porque bajo él había una salida de vapor geotérmico. Al retirar las pesadas piedras, Elvira no encontró agua turbia, sino una pequeña caja metálica incrustada en el barro caliente. Dentro había un viejo reloj de bolsillo y un diario encuadernado en cuero. El diario revelaba el verdadero pasado de Elvira. No era una ermitaña por elección, sino por un trágico accidente que involucraba a su familia y que la obligó a esconderse. La última entrada del diario no era suya, sino de la persona que le había dejado la carta y la caja. Su hija, a quien creía muerta. La hija había regresado a la cabaña años después de la partida de Elvira y había dejado la caja como una prueba de vida, esperando que la madre la encontrara algún día. La soledad de Elvira no había sido total. Siempre había habido una conexión esperando a ser descubierta. Al ver la fecha de la última entrada de su hija, Elvira se dio cuenta de que tenía que actuar. La tormenta no la había matado, sino que la había obligado a enfrentar su pasado. Su misión ahora era clara: usar el pequeño dinero guardado en el reloj para comprar un sistema de radio que le permitiera contactar con el mundo. Ya no quería solo sobrevivir, quería reconectar. Una semana después, cuando la nieve se hizo transitable, Elvira no caminó hacia el pueblo para comprar víveres, sino para dejar su legado. Dejó la cabaña abierta con una nota dirigida a su hija. Ya no estoy sola. He aprendido que la soledad fue solo la promesa de una compañía más grande, Elvira. Elvira finalmente vendió las tierras, donando una parte significativa a una fundación que ayuda a las personas mayores que sufren de aislamiento, bautizándola en honor a su experiencia, el Rincón de la Compañía. Hoy, Elvira vive en una residencia tranquila, rodeada de gente, pero manteniendo su ritual diario de hablar con su rastrillo y su hacha, ahora en el jardín. Ya no le teme al silencio, porque aprendió que la verdadera compañía no es la presencia física, sino el amor que decidimos cultivar en nuestro corazón. Elvira se convirtió en un faro, la prueba viviente de que la soledad es solo un estado temporal que espera la llegada de la paz interior. Si la historia de Elvira te ha tocado el alma y crees en la fuerza de la resiliencia, ayúdanos a seguir contando estas historias necesarias. Suscríbete ahora mismo al canal Lo que calla mamá. Tu suscripción, cada me gusta y cada comentario son el apoyo que necesitamos para romper el silencio y dar voz a la soledad de las abuelas en el mundo. Juntos podemos convertir la soledad en compañía. Haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Mi familia me olvidó y aprendí a vivir sola. Historia real que toca el alma. ¿Listo para la próxima historia? Nos vemos en los comentarios.